Hola gente, ¿cómo están? Es un gusto estar una vez más. En esta ocasión, como es habitual lo mío, siempre obviamente hablándole de Jesús, de Dios, de los planes hermosos que Dios tiene con nuestras vidas, para todo ser humano, un plan maravilloso. Usted sabe que Dios no solo nos ha llamado para ser salvo, para ser hijo de Dios, no es tan solo simplemente por eso Dios nos da una salvación, pero no obstante eso, Dios nos ha llamado con un fin, con un propósito hermoso, anunciar estas buenas noticias, estas buenas nuevas de salvación para muchas personas. Dios no hace excepción de personas. Dice en la Biblia que Dios se entregó por toda la raza humana, dice que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice todo, hablando en plural. Por esa razón, mi amigo que esté presente, no hay un horario para predicar estas buenas noticias. Exhorta, dice Dios a través de su palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Quiero compartir un tema interesante que se trata del diezmo. Usted sabe que en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos finales, digamos, podríamos decir así, que las profecías de la palabra de Dios se están cumpliendo a rajatabla, porque Dios no miente, como siempre sé pronunciar palabra de Dios. Si bien esta palabra está pronunciada en el viejo pacto, pero tiene eficacia en el nuevo pacto. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta lo que diga. Se cumple todo lo que está escrito en la Biblia, se está cumpliendo. Lo cierto es que Dios es real. Y quiero compartir palabra de Dios refiriéndonos del diezmo, que todo el mundo está pidiendo dinero para predicar el Evangelio. Prácticamente el otro día vi un video, es impresionante, es sentir vergüenza de lo que están haciendo, la estafa que están haciendo. Le pedían propiedades, terrenos, pobre gente, ¿no? Pobre gente. Obviamente que yo entiendo que es por su ignorancia, no se puede decir otra cosa, con todo el respeto, ¿no? Pero es así, por ignorancia. La gente carece de conocimiento, porque lamentablemente, si de evangelio hablamos, lo metemos a un terreno espiritual. Por eso que dice la Biblia que Satanás el diablo le cegó el entendimiento a los hombres para que no le pueda resplandecer la luz del evangelio. Por eso son presa fácil de Satanás el diablo. Satanás es mentiroso, es un falso, y estos pastores que se identifican, que se disfrazan de pastor, pero dentro de ellos hay un demonio que es engañador, es mentiroso y estafador. Lo cierto es que es interesante tocar este tema, y justamente ellos se basan mucho para predicar y pedir dinero en lo que dice en el libro de San Mateo capítulo 23 y verso 23. Dice, Jesús le dijo a los judíos religiosos de aquel entonces que no era tan importante dar el diezmo, porque ellos se justificaban porque daban el diezmo, que no era tan importante dar el diezmo, sino lo más importante es la justicia, el amor y la fe. Eso es mucho más importante, dijo Jesús. Entonces y luego le dice Jesús, y sin dejar de hacer lo otro, o sea, sin dejar lo que ellos sigan haciendo. O sea, Jesús le estaba hablando en el plano de la creencia de los judíos, o sea, basándonos en el viejo pacto, no en el nuevo pacto. Por eso que Jesús en ningún momento le dijo, mire, esto va a cambiar, porque para eso Él tenía que entregarse así en la cruz y morir por todos nosotros. Tal es así que cuando Él fue crucificado y se entregó su último suspiro y dijo, se entregó en las manos de su Padre, a partir de ahí, cuando Él dejó de respirar, cuando su corazón se detuvo, ese lugar santísimo donde los sacerdotes entraban, aquellos sacerdotes que pedían el diezmo, que a ellos sí,
en el viejo pacto era legal hacerlo, ellos recibían el diezmo, los sacerdotes de aquel entonces. Dice que en ese lugar santísimo solo los sacerdotes entraban, el real sacerdote entraba en ese lugar santísimo y nadie más podía adentrar, solo ellos. Y dicen que ese lugar, el velo que cubría ese lugar santísimo se rajó. Y dice que se rajó por la mitad. ¿Y sabe por qué se rajó? Porque Dios abolió el viejo pacto. A partir de ahí, cuando Él se entregó así en la cruz por nosotros, cuando Él murió, se rajó ese velo, para que todos nosotros ocupásemos un lugar que ocupaban los sacerdotes. Por eso que dice la Biblia que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud del Evangelio. Esto me lo dice a mí, se lo dice a todo hijo de Dios, que somos lavados con la sangre de Jesucristo. Por eso, mi amigo, ya fue abolido el viejo pacto, el tema del diezmo. Porque quien recibía el diezmo eran los sacerdotes. Ya no existe más los sacerdotes, porque nosotros ocupamos ese lugar. Qué bendición tan grande tenemos de parte de Dios. Y sin embargo, estos son ladrones, falsificadores de la palabra, que solo predican para beneficiarse. Sabe que sentía vergüenza ajena cuando escuchaba este personaje engañoso, mentiroso, cuando le pedía no solo dinero, sino propiedad a esa gente. Es tremendo la estafa que están haciendo. Y tan libremente lo dicen como si nada, porque sabe que hay pocos verdaderos pastores que predican el Evangelio, hay pocos. Todos son medios colegas, digamos así. Como siempre digo yo, vulgarmente, ¿no? Entre gitanos no se tiran las cartas. Lo cierto es que el que calla otorga. Callan porque ellos saben que están en la misma línea. Lo cierto es, mi amigo, que hay que predicar esta buena nueva de salvación para no ser engañados, para que no nos estafen. Mi amigo, porque la salvación es gratuita y Dios abolió el viejo pacto y los diezmos. Lo abolió. Jesús en ningún momento predicó el diezmo. Ni los discípulos, ni ninguno de los apóstoles predicaron el diezmo. En absoluto. Porque fue abolido el viejo pacto. Mas hoy es por gracia. Esa bendición tan grande que tenemos. Amigo, en breve compartí esta charla con ustedes y si Dios así lo permite estaremos próximamente y tocando otra vez este tema porque es muy interesante, hay que tocarlo cuantas veces sea necesario. Bendiciones, amigo, que Dios te bendiga mucho.